Y primeramente quisiera agradecer a todos nuestros invitados especiales que están aquí con nosotros para discutir la planificación de políticas y medidas de mitigación climática. Entonces, tenemos aquí con nosotros Silvia Rivas, de la JRC, Lira Cooperstein, del C40, y Pamela Bravo, de la Municipalidad de Lima, que va a nos presentar el estudio de caso. Entonces, sean todos y todas muy bienvenidas y bienvenidos. Y haciendo un breve recordatorio de la última sesión, tras dos sesiones que hablamos de la elaboración del inventario de gases de efecto invernadero, en la última sesión hablamos del establecimiento de metas de reducción. Entonces, hablamos cómo establecer el nivel de ambición, sea bottom-up o top-down, los tipos de metas también, y hablamos también del desarrollo del escenario business as usual. Y para encerramos la última sesión con el estudio de caso de Quito, Ecuador. Entonces, en esta sesión vamos a hablar de la planificación de políticas y medidas de mitigación climática. Y entonces vamos a hablar un poco de la cuantificación de los impactos de acciones de mitigación y vamos a hablar también de cómo trabajar con las partes interesadas para identificar las oportunidades y también la responsabilidad de la implementación. Vamos a traer también algunas herramientas y recursos que pueden ayudar en esta tarea. Y para iniciar las presentaciones, tenemos el estudio de caso de Lima, Perú. Entonces, sin más demoras, gustaría de llamar a nuestra primera ponencia, Silvia Rivas, que va a hablar un poco de las cuantificaciones del impacto en las acciones de mitigación. Silvia, por favor. Hola, buenas tardes para casi todos ahí y todas y buenos días para mí. Les hablo desde Italia, donde se encuentra el Centro de Investigación Común de la Comunidad Europea y es donde está basado lo que hemos hablado, el JRC, y donde está basada la unidad en la que trabajo de energías renovables y eficiencia energética. Y como había adelantado Fabio, vamos a hablar un poco del último paso, digamos, en la planificación climática. Vamos a ir poquito a poco. A ver, les voy a robar un minuto para explicarles por qué alguien del JRC les habla un poquito de todo esto. Como he dicho, nosotros somos el Centro de Investigación de la Comisión Europea y nuestro papel en general es el de asegurar la robustez de los métodos utilizados dentro del Pacto Global de los Alcaldes. Entonces, dentro de nuestros principales papeles está el de desarrollar guías metodológicas, que son guías especialmente para los municipios, y instrucciones y herramientas específicas para el reporte de todos los datos y el monitoreo del Pacto Global. Un poquito más adelante hablaremos de estas guías que ahora mismo están empezando a desarrollarse para Latinoamérica y como una de las herramientas básicas que pueden utilizar para todos los pasos de la acción climática, planeamiento y acción climática. Asimismo, hemos dirigido y participado en los grupos de trabajo del Pacto Global que han creado este marco común de referencia que fue publicado el año pasado, en el que se establecen las necesidades básicas y las posibles acciones para complementar todos los pasos de la acción climática dentro del pacto a nivel municipal. Asimismo, hacemos adaptaciones metodológicas en diferentes regiones del mundo, porque, como sabemos, el Pacto Global es algo que tiene una serie de criterios mínimos que se deben cumplir en todas las regiones del mundo, pero que tiene una variabilidad regional inmensa y hay que tener en cuenta las especificidades de todas las regiones, de todos los municipios, etc. Entonces, uno de nuestras labores, y que a mí personalmente es la que más me gusta, es eso, es trabajar in situ con los municipios de todas las regiones y en una discusión bilateral entender cuáles son las realidades de esa región y ver qué es lo que se puede adaptar, qué es lo que se puede implementar, cómo se puede mejorar las estrategias, etc. Asimismo, nosotros ahora mismo evaluamos en 3 regiones del mundo, en Europa, ya ven que no soy muy, no se me da muy bien mover esto, en Europa, en el norte de África y en la zona euroasiática somos los que evaluamos los planes de acción y damos la aprobación final para formar parte del Pacto Global.
he tenido la suerte de participar en la evaluación de una serie de planes de Latinoamérica, de Argentina y ahora de Chile. Y bueno, me gusta decir que he disfrutado mucho viendo las implementaciones de acciones en esa parte del mundo y que los resultados están a nivel de cualquier otra región, incluso la experiencia en adaptación es muy importante. Después hacemos diferentes estudios y formación. Bien. Hoy vamos a hablar de lo que son las cuantificaciones de las acciones y para eso quería en principio dar un poco la idea, o sea, la base de cuáles son las fases, aunque ya la han ido viendo en los diferentes webinarios, pero localizar exactamente dónde estamos, ¿no? En esta fase. Para el desarrollo de cualquier plan de acción, lo primero que hacemos es basarnos en una auditoría, que puede ser lo que llamamos en la base de emisiones en mitigación o en riesgos y la valoración de riesgos en adaptación frente al cambio climático. Y a partir de ahí determinamos una serie de objetivos y metas a alcanzar, ¿no? En algunas regiones del mundo es más fácil porque la meta ya está fijada. Aquí, mediante diferentes estrategias, como vieron en el último webinar, pues se definen una serie de objetivos que deben ser siempre factibles y dentro de la realidad, ¿no? Del municipio o de la provincia o región en la que nos encontramos. El objetivo final del plan es siempre desarrollar medidas reales y eficaces que podamos implementar con nuestros propios medios en el municipio y que nos hagan tener una mejor calidad tanto en mitigación como adaptación. Entonces, toda esa parte de auditoría que han estado viendo hasta ahora es simplemente el estudio básico que nos da idea o que nos aporta la base para poder definir las acciones en sí, es decir, el plan de acción. Entonces, para mí, esta última fase es la más importante, el planificar de acuerdo a lo que hemos establecido en las asesorías, en las auditorías, una serie de acciones que sobre todo sean factibles, flexibles y que vayan a tener una implementación real. Y quizás sea la parte más complicada, digamos, porque es donde más vamos a tener que evaluar y estimar modelos y datos para conseguir adecuarnos a lo que necesitamos. Después tendremos la fase de implementación y por fin el monitoreo. Muy recomendable es que ya incluso en la planificación de las acciones, uno de los campos que nosotros tengamos que definir es el monitoreo de la implementación de esa acción. Que las acciones no sean simplemente una lista de deseos, sino que sean acciones que vayan a tener una realidad en un tiempo determinado, realizadas por un ente determinado, una persona determinada, con una financiación específica, etc. Dentro del Pacto Global de los Alcaldes, estas diferentes fases que hemos estado comentando tienen una tempística diferente. Para lo que es la parte de auditoría tendríamos 2 años y después para lo que es el desarrollo de los planes de acción tendríamos 1 año más. Entonces, estamos hablando de que habría 3 años en total desde el momento que se comienza para definir las acciones. Yo creo que es un plazo más que suficiente porque no tiene por qué ser solo 1 año desde que definimos los objetivos hasta que hacemos las acciones. Quizá los objetivos los podemos definir antes. Quizá nos hemos basado en planes anteriores que teníamos y entonces va todo un poquito más rápido. ¿Okay? Entonces, todas nuestras acciones, según el marco común de reporte, necesitan una serie de datos mínimos, digamos. O sea, tienen que ser acciones de 3 tipos. Hoy estamos viendo simplemente las de mitigación, pero tenemos que tener en cuenta que va a haber también acciones de adaptación al cambio climático y de acceso a la energía, y que muchas veces esas acciones tienen efectos sinérgicos entre unas y otras. Por ejemplo, una acción que llamamos de mala adaptación es el aumentar el número de aires acondicionados en una ciudad por tratar de prevenir las olas de calor. Eso en realidad lo que hace es aumentar las emisiones de CO2 en la ciudad increíblemente. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que nuestro plan, incluso si son planes separados, incluso si nosotros estamos uniendo acciones que hemos desarrollado en otro tipo de estrategias municipales, todo es una unidad y todas las acciones que vayamos a implementar van a tener seguro efectos en otro tipo de acciones. Entonces, esto es una cosa que simplemente es una idea para no perder el focus, digamos. Muy importante, toda nuestra experiencia, de toda la gente que hemos estado trabajando en esto, es que la única manera de que realmente, de llegar a que esto sea efectivo es involucrar a la gente. Pues no citar
La frase es que gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas cambiarán el mundo. Y es así. Entonces, en la segunda parte se va a hablar un poquito de cómo involucrar a todos los actores, pero eso, la fase social es realmente importante para tener un efecto real de las acciones. Y después hay una serie de campos que son obligatorios de lo que son las acciones, que es una descripción, y las acciones tienen que ser coherentes, tienen que tener una estrategia financiera detrás, tienen que incluir los actores implicados, como decíamos, y lo más importante es que tienen que tener un impacto esperado de las acciones, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar de ver un poquito. Cuantificar. Nosotros tenemos un objetivo, que es la reducción en una serie de toneladas de CO2 en un año determinado. Esa reducción nosotros la hemos decidido en base a las emisiones que tenemos en un año base que hemos determinado en los diferentes sectores de producción de la ciudad. La principal idea que tenemos que tener es que las acciones tienen que responder a la realidad de emisiones que tenemos en el año base. Por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo de una ciudad en España, me lo permiten, porque soy española, por dar un toque. En esta ciudad, que es Castelldefels, hay tres sectores principales que suponen el 86% de las emisiones, ¿no? Que son transporte, como normalmente, transporte residencial y terciario. No tendría sentido realizar un plan de acción en el que nosotros cuantificásemos la totalidad de la reducción en base a medidas, por ejemplo, de educación o medidas de cambio renovables. Quiero decir, tenemos que tener en cuenta de que para que las acciones sean efectivas, tenemos que actuar en los sectores en los que potencialmente podemos actuar y reducir. Asimismo, las acciones tienen que tener una realidad, tienen que responder a la realidad de acción de nuestra municipalidad. No podemos plantear acciones en las que, por ejemplo, no tengamos competencia, no podemos plantear acciones en las que, para los sectores en que a priori sepamos que no vamos a tener una capacidad económica o técnica de desarrollar. ¿Okay? Y muy importante, la segunda, o sea, hemos hablado de respetar los sectores, que sea factible, y también muy importante, yo resaltaría el hecho de incluir siempre medidas de acción en los sectores municipales, como modo de ejemplarizar. O sea, empezar siempre por los edificios municipales, por el alumbrado público, como vamos a ver, etcétera. Entonces, para cuantificar las reducciones, vamos a tener dos tipos básicos de cálculos. Muchos van a ser de forma directa, cuando el total de reducción se deriva de datos directos, como vemos en el ejemplo 1, el cambio del alumbrado público. ¿Dos? Y formas estimadas, que es cuando realmente no vamos a poder reducir de acuerdo a un dato objetivo y cuantitativo, sino que vamos a hablar de modelos o etcétera, que nos den una idea de cuánto se puede reducir las emisiones con el cambio que vamos a introducir en la acción. El transporte, por ejemplo, pues casi todas las acciones necesitan de un tipo de estimación, de un método inductivo para poder asignar la reducción. Bien. Entonces vamos a ir viendo una serie de ejemplos de lo más básico a lo más complicado, digamos, y la última parte de la presentación se va a basar en una serie de herramientas y recursos donde ustedes pueden encontrar ayuda para cuantificar todo este tipo de acciones. Pues, en principio, por ejemplo, una de las acciones más fáciles de implementar, que dan bastante resultado y que se pueden hacer además, por ejemplo, en edificios públicos, que por el carácter ejemplificador, son el cambio de lámparas. Ahí hemos visto, por ejemplo, he incluido una tabla en la que vemos por un número concreto de lámparas incandescentes de las antiguas, cambiarlas por diodo, por ejemplo, pues se ve una serie de reducción, porque sabemos exactamente el Lumix y sabemos exactamente cuánto es la energía por lámpara. Podemos hacer simplemente un cálculo de la reducción total. Ya vemos que un LED, por ejemplo, supondría en 60 lámparas un 83,3% de reducción, lo cual es bastante. Mira, el alumbrado público, por ejemplo, siguiendo el mismo principio que hemos visto en el ejemplo de las 60 lámparas,
he cogido una ciudad cualquiera, en este caso Ostrava, en la República Checa, que dentro de su plan de acción para 2020 incluyó una gran acción que reducirá 425 toneladas de CO2 para 2020, cambiando el antiguo sistema de alumbrado. Esta medida, la ciudad tiene unos 300.000 habitantes, así que es de tamaño pequeño, digamos medio, no es un pueblo, pero es pequeñito, pero el coste de implementación es de 121.000 euros. Lo doy así porque siempre hay que tener en cuenta la capacidad económica de las acciones que vamos a implementar. Por ejemplo, en el tema residencial, normalmente el sector residencial puede llegar a ser hasta el 60-70% de las emisiones en una ciudad, y normalmente las acciones para disminuir el consumo energético en esos edificios se basan en la mejora del edificio per se, es decir, pues el cambio de ventanas, la mejora climática dentro del edificio, etc. Por ejemplo, en Hannover se condujo un proyecto de una reforma de 52 edificios, que eran 398 apartamentos, y las modificaciones básicas fueron aumentar el aislamiento de las paredes en 14 centímetros y aumentar el de techo y sus suelos en 20 centímetros. Y en principio, de acuerdo a las calidades de los nuevos materiales y de acuerdo al modelo de eficiencia energética que llevaban, de si eran tipo A, B, C, etc., la reducción esperada era de un 40%. Sin embargo, una vez realizada la reforma y una vez que se compararon, se cotejaron los consumos energéticos antes de la reforma y después de la reforma de los 398 apartamentos, se vio que en realidad se había llegado al 65% de la reforma. Entonces, ahí se comprobó que era posible cambiar de 250 kilovatios por metro cuadrado de consumo medio a 80, que es un cambio realmente importante. Esto es otra forma, otro ejemplo de lo importante que es siempre tener en cuenta el monitoreo o el control de la medida una vez que se ha realizado, porque se pueden hacer ajustes muy importantes y se puede beneficiar de este tipo de casos, de este tipo de conocimiento después de acciones implementadas. Después podemos pasar al tráfico. El tráfico, como hemos comentado un poquito antes, siempre es el que más problemas da a la hora de cuantificar la acción, porque el tráfico es uno de los sectores en los que más se puede actuar. Ahora veremos en diferentes eslabones, pero es uno de los más problemáticos sectores, no tan solo en las emisiones de CO2, sino en cuanto a la relación de la calidad del aire, de la contaminación acústica, de paisajística, de la calidad de vida al final, ¿no? del individuo en el municipio. Sin embargo, cómo cuantificar las emisiones que vamos a reducir es mucho más difícil porque es prácticamente imposible disponer de datos reales. Y vamos a tener siempre que utilizar estimaciones mediante datos indirectos, que puede ser pues, la flota de vehículos que existe en mi municipalidad, por ejemplo, y hacer cálculos en función de cómo se reduce o cómo aumenta. Aunque esto siempre es muy difícil porque no tenemos en cuenta las conmutaciones que hay por trabajo o no trabajo, o que el vehículo puede estar registrado en un municipio pero realmente residir en otro, etcétera. Podemos utilizar la media de kilómetros recorridos por tipo de vehículo, aunque esto también tiene una incertidumbre muy grande, o los consumos. Entonces, en tráfico es donde siempre vamos a tener que tener un poquito más de precaución e intentar utilizar métodos o herramientas a nivel regional o nacional que nos ayuden un poco a reducir la incertidumbre de las acciones. Entonces, los 4 principales tipos de acciones relativas al tráfico en general son, primero, acciones en el flujo de tráfico. O sea, a favorecer el flujo de tráfico, por ejemplo, aumentar los carriles o hacer un carril específico para el bus, etcétera, etcétera, se sabe que tiene una efectividad de hasta el 30%, pero además tiene beneficios como reducir el tiempo de trayecto, mejorar la calidad del aire y por ende la salud pública y la seguridad vial. Otro tipo de acciones son las acciones estructurales, que lo que hace es cambiar el tipo de transporte en sí. Por ejemplo, el carril bici, por ejemplo, más sistemas colectivos de transporte, por ejemplo, el car sharing y todo este tipo de cosas,
que lo que hace es que reduce mucho los costes en sí del transporte a nivel personal, reduce el congestionamiento y por ende mejora la accesibilidad y al reducir el congestionamiento de nuevo hablamos de mejora de la calidad del aire, salud pública, etc. Asimismo se puede intentar reducir la intensidad de tráfico. La mejora energética es del 40 al 60%, no al 620, ojalá, pero no, y se mejora mucho la seguridad. Y la última acción que se puede hacer es intentar cambiar el carburante. Ahora estamos hablando mucho de los biodiesel, por supuesto se está hablando de los coches híbridos, de los coches eléctricos, etc. Entonces, sí está claro que la diversificación en el carburante no va a disminuir quizás la demanda energética, o sea, a nivel de kilowatt hour, a nivel de toneladas emitidas, quizás no vamos a cambiar, pero sí que vamos a cambiar la potencia de las emisiones, entonces la calidad del aire sí que se va a ver beneficiada. Bien. Entonces, como ejemplo de tráfico, por ejemplo, he cogido un, un ejemplo que ha tenido muy buenos resultados en la ciudad de Bogotá, que es el Transmilenio, que es un sistema de tránsito rápido que va de Bogotá a Suárez. Y ha conseguido una reducción de 200.000 toneladas de CO2 en 3 años, lo cual es realmente importante. Y además conlleva una serie de cobeneficios que ya hemos incluido un poquito antes, pero también sociales, económicos y ambientales. Porque este sistema ha reducido en media un 32% del tiempo de trayecto. Esto ha tenido un impacto increíble en el aumento del empleo, en la capacidad de los habitantes en acceder a más puestos de trabajo al no tener que perder tantísimo tiempo en trayectos. También cuenta con un nuevo acceso de discapacitados que ha reducido un 90% de los accidentes, que por lo visto eran muy altos en este trayecto en concreto. Y además ha mejorado increíblemente la calidad de vida. Okay, entonces, hasta aquí eh, los ejemplos que había preparado un poco, porque teníamos 15 minutos para hablar de tipos de cuantificación, pero como verán hay muchísimos y bueno, estamos abiertos a compartir muchos más o a debatir cualquier tipo de acciones y como ha dicho Fabio, al final de todo el webinar hay un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Si les parece, pues sigo ahora con la segunda parte de la presentación más cortita, que es acerca de herramientas y recursos. Entonces, como hemos visto, uno de nuestros principales objetivos es el desarrollo de guías metodológicas relativas al Pacto Global de los Alcaldes. Las guías metodológicas normalmente están estructuradas en 3 partes. Una parte sería esta de aquí, la de introducción, en la que se habla de los principios claves, de las lecciones aprendidas en otras regiones, de un poco la ideología detrás de todo esto, ¿no? De que podamos ser realmente el cambio. La segunda parte hace referencia a todo lo que es las auditorías, el cálculo de las emisiones, del inventario de emisiones, el cálculo de las amenazas, etcétera. Y la tercera parte, que es la mayor, digamos, es la que recopila todas las políticas, herramientas, recursos y metodologías que se pueden aplicar a la hora del desarrollo y cálculo de las acciones de mitigación, de adaptación. Entonces, esta parte sería la básica para este medio. Les adelanto que, he dicho antes, la guía para Latinoamérica está en desarrollo. La idea es que siga esta misma estructura, pero sobre todo lo que queremos hacer es un gran anexo o enfocado a nivel nacional, para que se tenga una idea muy clara de las posibilidades que se tienen de recursos a nivel nacional. Las imágenes que ven aquí corresponden a la guía actualizada que fue publicada este año en Europa y hemos intentado también incluir posibles ejemplos, pero no hemos podido ir país por país en este caso. Les dejo aquí los links, los enlaces a las guías tanto de Europa como de la región del norte de África y también como la región del este de Europa,
para que vean, porque por ejemplo en Europa no está permitido el business as usual. Sin embargo, en estas dos regiones sí que está permitido, así como por ejemplo en Latinoamérica. Entonces, mientras se publica y también la África subsahariana, el interés de esta es que es la primera que ha tenido una primera aproximación al tercer pilar del Pacto Global, que es el acceso a la energía. Y ahí pueden ver ya los primeros indicadores que se van a empezar a utilizar en este tercer pilar. Después, es muy importante que examinen, es decir, porque cuando nos enfrentamos como un técnico municipal, bueno, yo, eh, el sector, por ejemplo, el sector de residencial emite muchísimo, yo quiero hacer una reforma en todos los edificios municipales, la piscina municipal, los colegios, etcétera, sé más o menos materiales, pero yo necesitaría un apoyo técnico para saber exactamente cuánta, o sea, esto a qué equivale, o sea, si yo reduzco, si cambio este material, cuánta reducción por año, por persona, etcétera, dispone. Y eso depende mucho de los coeficientes nacionales de emisiones, de materiales, etcétera. Entonces, sí que hay muchas herramientas y muchos recursos desarrollados a todos los niveles. Por ejemplo, en Argentina hay unas plantillas con las que trabajamos hace 2 años en un workshop en la que establecían una serie de medidas estándar, digamos, y se podían calcular sobre las plantillas, cambiando el número de elementos, el total de reducción. La Agencia Chilena de Energía, he visto que también ha publicado cosas muy parecidas, etcétera, en Europa, en Dinamarca, en Holanda, hay muchas herramientas que se pueden utilizar. Les he dejado enlaces también de Europa, porque muchas veces no importa, o sea, la carga nacional se puede cambiar, digamos, está abierto para que se cambie y se ponga y se actualice, digamos, al país en el que la quiere usar y para que vean un poco los ejemplos que hay. También a nivel regional hay muchas herramientas de cálculo, al menos en Europa. Yo por ahora en Latinoamérica no conozco tanto porque el sistema gubernamental también es diferente. En Europa las regiones y las provincias a cierto nivel tienen más potencial, digamos, y más competencias que el nivel nacional, porque la ley está muy, muy desarrollada a nivel provincial. Entonces son las provincias las que disponen, por ejemplo, de bases de datos muy actualizadas de consumos energéticos y las que disponen de una serie de herramientas de cálculo de reducciones de acciones. Les he puesto ahí también unos enlaces porque me parece interesante también que puedan jugar, digamos, y ver las diferencias que hay a nivel regional. Porque quizá muchas veces hemos visto que región a región hay mucho más paralelismo quizá que de nación a nación, incluso dentro de una misma región global, digamos. El norte de los países en Europa es mucho más parecido que el sur, y el sur entre ellos más parecido. Y lo mismo en cualquier otra. Después se han desarrollado también muchos proyectos específicos enfocados precisamente en esto, en ayudar con las dificultades que los municipios tenían a la hora de intentar cuantificar o estimar una reducción en diferentes sectores. Entonces, les he puesto ahí un ejemplo, el de Data for Action, el Mercedes también está bien, en el que pueden ver fichas y plantillas de ejemplos concretos para aplicar en cualquier lugar, en cualquier municipio, cambiando simplemente los datos de entrada, digamos. Asimismo, hay un elenco de buenas prácticas para todos los sectores de actividad en la página web de la oficina del Pacto Global Europeo, ahí están, porque las ciudades, cuando reportan a través del Covenant, de la parte europea, digamos, tienen que, si se sienten orgullosas de alguna acción en especial, tienen que difundirla, digamos, tienen que etiquetarla como buena práctica y entonces se ha creado una base de datos con todas las buenas prácticas a las que ustedes pueden acceder, se filtra por sector o por total de reducción o por tema, etcétera, y le dan una serie de indicadores de cómo se ha hecho, cuánto ha costado, cuánto tiempo de implementación, etcétera, y luego se puede pedir más información, digamos, para lo que es el aprendizaje eh, entre parejas, ¿no? Entre. Y después quería también
especificar una serie de, como hemos visto que el transporte es siempre lo que más incertidumbre puede causar, una serie de enlaces útiles para los diferentes sistemas que hemos visto de medidas de acción frente a las emisiones en el transporte. Ya ven que hablo de tranvías, de trolebús, de transportes eléctricos, el autobús rápido que hemos visto de Bogotá, sistemas de tarifas integradas y la línea de prioridad para autobuses. Igual, me parece que es un buen entrenamiento, digamos, intentar conocer todas las posibilidades, todo lo que han utilizado otras ciudades para después implementar o mejorar las acciones que ya tenemos implementadas en nuestro municipio. Y en principio nos quedamos aquí. Si tienen cualquier duda, al final de la presentación, pues intentaremos resolver y ahí tienen mi correo electrónico para posibles futuras consultas o dudas específicas, etc. Y muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas por su atención y espero que esto sirva para avanzar en el planeamiento climático en las ciudades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, por la presentación. Y solo recuerdo que vamos a poner disponible la grabación del webinario junto a todos los enlaces que Silvia nos ha demostrado y también las presentaciones que los ponentes han utilizado. Ahora a continuación me gustaría de llamar a nuestro próximo ponente, Ila Cooperstein. Por favor, ¿podría empezar? Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Puedes escuchar? Sí, perfectamente. Listo, gracias, un buen día a todos. Muchas gracias también por la invitación. C40, nosotros nos complacemos de ser miembros de la junta directiva de GCOM, tanto a nivel global como a nivel regional. Entonces, este tipo de actividad para nosotros es un enorme placer, un gusto estar acá. Eh, Ok, yo soy Ilan, el subdirector regional de C40 para América Latina. Y yo puedo pasar la presentación, Fabio, o tú la pasas. Si puede, puedes avanzar en las flechas abajo. Ah, listo. Ok, entonces muy rápidamente hablar sobre C40, quiénes somos, cuáles son nuestros objetivos y creo que más importante, uno de los proyectos más importantes que tenemos hoy, que es el Plan de Acción Climática, que trabajamos con eh, casi todas las ciudades latinoamericanas que tenemos en la red. Bueno, eso creo que todos acá ya deben saber bien, pero las ciudades son eh, motores de crecimiento. El crecimiento del último siglo y medio que vemos está totalmente involucrado y relacionado a la urbanización. En el año de 2011 pasamos de un planeta rural para un planeta urbano con 50% de la población en ciudades, ya estamos en 55% y vamos a aumentar más rápidamente aún. Y también el crecimiento económico, como se puede ver, 85% del PIB global está en las ciudades, pero también ciudades son los más grandes emisores de gases de efecto invernadero y también entre los más vulnerables a los efectos de cambio climático. Entonces, 70% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero o de CO2 equivalentes provienen de ciudades y, y en términos de riesgos y de impactos, nosotros ya tenemos 98% de nuestras ciudades, de ciudades C40, que ya nos dicen que están vulnerables y que ya están sufriendo los impactos del cambio climático. Eh, ¿Por qué nosotros, C40, nosotros trabajamos con las megaciudades del mundo? ¿Y por qué enfocar en las megaciudades del mundo? Porque ciudades tienen el poder de hacer la diferencia, pero también se puede ver que está muy concentrado tanto el crecimiento económico y su emisión, o sea, es directamente proporcional, de 60% en menos de 500 ciudades. O sea, es un porcentaje muy pequeño de las ciudades son
son responsables por una gran cantidad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces nosotros trabajamos con 96 ciudades miembros que son las más importantes, pero no las más importantes en términos de mundo, pero las más importantes en términos de empezar a hacer los cambios inmediatamente. O sea, son 96, la verdad que son 94 ciudades ahora que representan al 25% de la economía global y también son las ciudades para las cuales las ciudades pequeñas van también a recoger porque son las que están empezando. Entonces ciudades como Nueva York o Londres o Bogotá o Curitiba, Bogotá y Curitiba vienen ahora porque son las que empezaron con BRT. Entonces estas ciudades hoy hay más que 120 ciudades con BRTs en el mundo porque siguieron este ejemplo. Entonces, la idea es acelerar el proceso con estas grandes ciudades que también tienen normalmente más recursos para apoyar a las ciudades medias y pequeñas a seguir también. C40 es una red y es una organización liderada por ciudades, es para ciudades y por ciudades. Hoy acá esta foto es del la última cumbre que ha pasado en 2016 en Ciudad de México. Son donde están, creo que por la frente, casi todos los miembros de este comité ejecutivo, que son elegidos por las regiones. Entonces son alcaldes elegidos por los otros alcaldes de la región para representar estos intereses en el comité ejecutivo que toma las decisiones más estratégicas de C40, incluso que debemos enfocar para apoyar a las ciudades en tomar acciones más ambiciosas en términos de cambio climático. C40 empezó en 2005 como una iniciativa del alcalde Ken Livingstone, un ex alcalde de Londres, que llamó primero a 20 ciudades, entonces era C20, y empezó a crecer después con el alcalde David Miller de Toronto, y 2010 finalmente con el alcalde Bloomberg en Nueva York. Ahí se convirtió en una organización permanente y no simplemente un ad hoc o reuniones entre ciudades. Y desde ahí pasó para el alcalde Eduardo Páez de Río de Janeiro y hoy la presidencia está con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que debe terminar su gestión hasta el fin de este año, donde también nosotros conducimos elecciones para el próximo presidente de C40. Nuestros donantes, muy rápidamente, pero es muy importante mencionarles, son Bloomberg Philanthropies, SIF y Realdania, que es un fondo también filantrópico de Dinamarca, pero esos son donantes principales. Hay varios proyectos, incluso uno que voy a mencionar un poco más adelante, que son de otros donantes, por ejemplo, gobierno de Dinamarca, del Reino Unido, de Alemania, otras organizaciones, Ford Foundation, City Foundation. Entonces nosotros buscamos varios apoyos y por supuesto los agradecemos. En el business plan, en el plan de negocio de C40 que está hoy vigente, nosotros tenemos algunos objetivos y entre ellos, claro, tener el liderazgo de los alcaldes y los jefes de gobierno, apoyar a las ciudades a preparar inventarios, metas y planes y acelerar acción también a través del intercambio entre ciudades hermanas. Creo que es eso también uno de los objetivos que estamos haciendo hoy. Entonces es un poco compartir las experiencias muy relacionadas al objetivo 2, que es el apoyo que estamos dando a las ciudades para preparar inventarios, objetivos, metas y planes de cambio climático. Son dos partes que voy a mencionar. La primera son las redes C40, que son de verdad el DNA de C40. C40 empezó con estas redes, que son redes temáticas que ayudan a conectar las ciudades para replicar, mejorar, acelerar las acciones climáticas de diferentes ciudades en el mundo a través de esta información compartida. La idea es, como dice el alcalde Bloomberg,
que acá en C40 nosotros estimulamos que se robe ideas de una de las otras ciudades. Y que tenemos acá, eso es un número que nos da orgullo, que son 70% de las ciudades C40 reportan que ya han implementado acciones climáticas nuevas, mejores o más rápidamente por esta participación en redes, solamente en redes, fuera de los otros programas de C40. Las redes temáticas están acá. Nosotros tenemos 5 áreas generales y en cada área hay una red donde tenemos un gerente y que las ciudades de manera voluntaria tienen que juntarse al menos a 2 de estas redes, por supuesto las que tienen más interés o que son prioritarias para la ciudad o el gobierno corriente y ahí trabajamos entendiendo los retos y tratando de apoyarles con casos similares o que puedan ser útiles alrededor del mundo. Lo que hacen, comparten informaciones, hacen webinars como este, nosotros hacemos todas las semanas, un taller anual para cada red donde se trae los equipos técnicos, representantes de los equipos técnicos de diferentes ciudades para discutir, compartir, construir soluciones conjuntas por normalmente 2 a 4 días. Declaraciones, nosotros ya lanzamos el año pasado 3 declaraciones sobre energía, sobre transporte y sobre edificios. Y eso también este año vamos a lanzar más declaraciones sobre calidad del aire y sobre alimentos muy brevemente en la cumbre que vamos a tener el próximo mes. Y ahí son realmente ciudades más ambiciosas dentro de C40 y donde también vamos a buscar dar y proveer asistencia técnica y apoyo directo a estas ciudades. Acá son algunos ejemplos, no voy a entrar en detalles, pero CFF, que es Cities Finance Facility, es para la estructuración financiera de proyectos. Reinventing Cities es planificación urbana con criterios socioambientales. Plataforma de soluciones de ciudades es trabajar con el sector privado, etc. Entrando un poco en el programa de acción climática, para darle contexto, en 2016, como todos saben, las naciones ratificaron y firmaron el Acuerdo de París. Y en el mismo año estábamos C40 trabajando con las ciudades también con fines del Acuerdo de París y lanzamos un informe que se llama Deadline 2020, que es una ruta detallada de lo que las ciudades deberían hacer para convertirse en también signatarias. Sabemos que quien firma oficialmente son los gobiernos, pero las ciudades también querían entender cuál sería su rol. Entonces, nosotros con ARUP, la consultoría ARUP, hicimos un estudio donde se pone cuáles serían las acciones y las reducciones necesarias en aquel momento no eran 94, sino creo que 89 o 90 ciudades, perdón, lo que deberían hacer en conjunto, cuál sería su presupuesto de carbón, cuáles serían las acciones prioritarias, etc. Como un segundo paso, porque eso era muy útil para entender el rol de C40 como un todo, pero no para cada ciudad. Entonces, el año siguiente hicimos otro informe, ahora con McKinsey, el Centro de Medio Ambiente de McKinsey, que sería la aceleración focalizada. Entender con tipologías diferentes de ciudades, con base en su desarrollo económico, densidad, población, etcétera, cuáles serían las acciones prioritarias para cada tipo de ciudad para cumplir con el Acuerdo de París. Y muy interesantemente también se quedó muy claro que son 4 áreas primarias donde están las oportunidades más importantes y más interesantes para llegar hasta el Acuerdo de París. La primera es la descarbonización de la red. Nosotros sabemos que esto muchas veces no es responsabilidad de las ciudades, sino del gobierno nacional o provincial o estadual. Pero sabemos también que las ciudades tienen
que buscar un rol más importante en la gestión energética del país y de las ciudades también, por cuenta no solo de emisiones, pero también de costos para la municipalidad, para la ciudad y seguridad energética, por supuesto. La segunda, eso sí, está más en las manos de las ciudades, que es la optimización de eficiencia energética en edificaciones. Globalmente, para C40, edificaciones y edificios son el fuente más importante de emisiones, pero eso es global. Para América Latina, nosotros sabemos que al menos de las ciudades C40, de las 12 ciudades que tenemos en América Latina, para la inmensa mayoría es transporte el más grande fuente, entonces hay que, por supuesto, trabajar en transporte, que es el próximo punto, que es la facilitación de las... Y nosotros no hablamos solo de transporte, sino movilidad y uso del suelo. Incluso cuando tratamos de planificación urbana o de uso del suelo, utilizamos siempre junto con transporte y movilidad porque entendemos que son partes de un mismo esfuerzo. Y por fin, el mejoramiento del manejo de residuos, que sabemos también que es responsable por entre 8 y 15% de las emisiones. Y también, muy interesantemente, en la mayoría de las veces es algo que está en casi o total control de las ciudades. Acá están, eso es global, pero acá estarían las oportunidades en nuestras 4 áreas, oportunidades más en detalle. No voy a adentrar acá en detalles porque tenemos todo eso en el informe que está disponible online. Si quieren, después puedo compartir el enlace, pero acá están en más detalles lo que serían estas acciones. Entonces, teniendo en cuenta que hay que hacer cambios muy ambiciosos y estructurales en las ciudades, nosotros vimos que las emisiones C40 en Business as Usual serían increíbles, serían solo las ciudades C40, si no estoy equivocado, este año serían el 6º más grande emisor del mundo. Entonces tienen un impacto muy grande, muy considerable sobre las emisiones globales y hay que doblar esta curva. Entonces, o sea, estas fueron las 2 primeras etapas, con Deadline 2020, aceleración focada, y ahí llegamos también al entendimiento que debemos trabajar con cada ciudad para apoyar y para ayudar a las ciudades a crear los planes de acción climático, entender y validar que estos estén en cumplimiento con el Acuerdo de París. Y ahí creamos, en consulta con varios socios y aliados, un marco de planificación de la acción climática. Este marco también está disponible online, en español, portugués e inglés. Son más o menos 40-50 páginas que ponen de manera bastante flexible, porque entendemos que cada ciudad va a tener su contexto no solo técnico, pero también político y regulatorio, pero lo que tiene que estar. O sea, esta pregunta que está acá arriba, ¿cómo si puedes saber que un plan de acción es compatible con el Acuerdo de París? Entonces, el más básico es saber o tener en cuenta que la meta es reducción hasta 0 carbono neto en 2050. Entonces, esta es la meta donde tienen que llegar para estar alineadas con el Acuerdo de París. Pero eso es una meta de largo plazo. ¿Cómo llegar? Hay que tener en cuenta estos 4 temas, que son una meta de emisiones, o sea, la meta para 2050 está clara, pero también tener metas intermediarias, preferencialmente hasta 2030, con más detalles cuáles serían los proyectos y, por supuesto, 2030-2050 un poco más generales. Gobernanza y colaboración, entender la gobernanza de la ciudad, quiénes serían los actores responsables por llevar a cabo este plan y las acciones que sabemos que van a ser muy profundas y también muy importantes en la ciudad en términos de todo lo que estábamos hablando, de empleos, de movilidad, del crecimiento de la ciudad, cómo hacerlo, todo eso, tener muy claro cuál es el modelo de gobernanza.
Resiliencia ante amenazas climáticas. Eso es importante mencionar que, claro, eso tiene que ver con adaptación y esto fue un requisito de alcaldes latinoamericanos también. Esto fue un punto muy importante porque acá en América Latina nosotros sabemos que las ciudades ya están sufriendo los impactos de cambio climático y hay que estudiar y planear las ciudades para enfrentar estas amenazas climáticas y construir y mejorar y fortalecer la resiliencia ante estas amenazas y estos riesgos. Y por fin, también un tema en que en general el África y América Latina estaban muy interesados, que son los beneficios sociales. Nosotros entendemos que para un alcalde o para una ciudad, muchas veces, claro que cambio climático es una prioridad, pero hay prioridades algunas veces más inmediatas como salud, empleo, movilidad. Entonces, es muy importante que eso esté alineado con el plan de acción climático, o sea, poder mapear, identificar todos los beneficios sociales de las acciones de transformación desde el inicio, no después, no pensar que tenemos que, no sé, por ejemplo, cambiar toda la flota de buses para buses eléctricos y después hacer una evaluación sobre los impactos. No, es desde el momento de planificación tener esto en cuenta. Eh, o sea, estas cuatro partes tenemos que tener en mente, pero también estos son los tres temas tal vez un poco más, no técnicos, pero más del contenido del plan, que es el compromiso y colaboración. Entonces, entender y trabajar no solo en la ciudad, pero mapear también todos los actores externos, lo que llamaríamos stakeholders, que deben estar involucrados, porque sabemos que las ciudades no van a llegar a esta meta, a este objetivo solas. Hay que involucrar a las comunidades, especialmente las comunidades vulnerables a los cambios climáticos. Hay que involucrar a las empresas, el sector privado, la universidad y la academia, otros niveles de gobierno, etcétera. También desafíos y oportunidades. Trabajamos con las ciudades en escenarios de... Hola, Ela, ¿me escucha, Ela? Creo que hubo un problema de conexión. Eh, bueno, mientras que Ela no regresa, voy a compartir mi pantalla y compartir un nuevo documento que está listo, que es el marco, la nota de orientación del marco común de reporte. Nosotros hicimos la revisión del documento en español y voy a compartir con ustedes dónde se queda ese documento y también algunas partes del documento. Entonces aquí tenemos nuestra página en los recursos y publicaciones y herramientas. Aquí se encuentra la nota de orientación del marco común de reporte y si hacemos clic, se pueden descargar. Un rato. Listo. Entonces, la nota de orientación es como un guía explicativo que acompaña el marco común de reporte y habla con un poco más de profundidad de los capítulos del marco común de reporte y ahí tras más informaciones y explica poco con más detalles cada etapa del inventario, de la análisis y la evaluación de riesgos de vulnerabilidad y también del proceso de reporte. En especial, para esta sesión, el capítulo 7 trata de la elaboración del plan de acción en relación con el clima. Entonces, tiene algunos principios y requisitos clave
y algunas otras informaciones que son también interesantes para esta sesión. Así como les recomiendo que eh, descargue este documento y también echen un vistazo, van pasando capítulo por capítulo, que hay muchas informaciones interesantes y también hay una, creo que es más al fin, que hay como aquí anexo 3 que son los materiales, herramientas y recursos orientativos adicionales también, que hay muchas cosas muy interesantes que pueden ayudar en esta tarea. Ahora, Ilan ha regresado, voy a volver a su presentación para que pueda finalizar. Ilan, Hola, hola Fabio, gracias, perdón a todos. Creo que ha no hay problema. tenido un problema en la conexión. No sé Será. cuánto hablé solo, pero trato Sí, yo imaginé. de- de acelerar acá la presentación. No, Eh, no, no te preocupes. y no, gracias a ti. Ok, no me extendo mucho. Entonces, para crear estos planes, estamos ofreciendo apoyo, un programa de asistencia técnica acá en la América Latina. Ofrecemos para 9 ciudades. Me alegra saber que tenemos Lima acá, que es una de estas ciudades que nos alegra trabajar. Y también en María Gracia, que es mi colega, que es la asesora para la ciudad, que trabaja exclusivamente para apoyar en la elaboración de este plan. Entonces acá hay unos tiempos, pero más importante creo son las etapas, que es el compromiso. La ciudad tiene que comprometerse con este deadline 2020, que es básicamente poner la ciudad en una ruta de neutralidad en carbono hasta 2050 con una firma del alcalde de una carta. Ahí empezamos a hacer una evaluación estratégica del plan de acción, o sea, miramos a todo lo que la ciudad ya tiene de estudios, sabemos que ninguna ciudad empieza desde cero, y ahí empieza el plan de asistencia técnica, que es la evaluación de emisiones de gases de efecto invernadero y riesgos climáticos, la acción y desarrollo del plan, o sea, trabajar con todos los sectores del gobierno de la ciudad y los otros aliados, para, ojalá en 6 meses, creo que es demasiado ambicioso, pero un año a un año y medio tener un borrador de plan climático que pueda ser validado por todos los niveles técnicos y políticos en un mes o algo así. El equipo C40, nosotros somos 6. Yo estoy acá como subdirector de C40, entonces no trabajo solamente con este proyecto, pero por supuesto es el proyecto más importante que tenemos. El director, que es mi jefe, que se queda en Bogotá, pero también tenemos un equipo específico para este proyecto, que es un director de planificación de acción climática, eh, un coordinador, un gerente que dan apoyo global para las 9 ciudades y asesores. Acá no es veces 10, sino veces 9, porque Ciudad de México ha sido un piloto, entonces ahora no está recibiendo, pero 9 ciudades sí tienen acceso a un asesor de C40 para la ciudad, solo para apoyar en este proceso. La descripción, es básicamente nosotros compartimos o disponibilizamos varias herramientas. Tenemos una persona que trabaja en la ciudad y también un paquete de consultoría para hacer, por ejemplo, los análisis de riesgos climáticos de la ciudad o actualizarla. Desde C40 nosotros apoyamos con la actualización de los inventarios, los validamos, entre otros temas. Acá algunas herramientas que utilizamos, creo que eso es interesante. Focused Acceleration, eso nosotros ya mencionamos, pero Curve, Tool, Series, que es de inventarios, es lo que utilizamos para apoyar con inventarios. Protocolo, claro, nosotros utilizamos GPC, entonces apoyamos a las ciudades para que esté también validado por GPC. Y hay otros, todos estos, por ejemplo, beneficios de acciones climáticas, tiene un poco de la metodología de medir beneficios
de inclusión social, salud, economía, etcétera, de acciones climáticas. Eso todo está disponible en este sitio, resourcecenter.c40.org. Los más importantes, y son varios, están traducidos para el español, algunos también para portugués. Entonces, realmente invito a todos para que entren y puedan ver si hay algo de útil en esos documentos para sus ciudades y dónde encontrar. Entonces, lo que estaba mencionando, Deadline 2020 está en este sitio, en este enlace. El segundo, que es el aceleración focada, y por fin el Resource Center, donde es más fácil tal vez empezar por el tercer, porque los otros dos están allá también. Entonces, y todos los planes, ya hay algunos planes de otras regiones que han sido validados, planes nuevos, compatibles con París, y están todos publicados en el website. Entonces se puede ver, incluso hay algunos videos y webinarios de tanto de oficiales del nivel técnico, secretarios o vicealcaldes, cuanto de nivel técnico, los responsables por efectivamente por la parte técnica del plan en videos. Entonces es bastante interesante ese último enlace, que es resourcecenter.c40.org. Y con eso termino, y por supuesto estoy disponible para cualquier pregunta, y otra vez agradecer a todos por este tiempo, y perdón por los 2 minutos donde estaba hablando solito. Muchísimas gracias, Dylan, por su presentación. Y recordando que ya hablamos de algunas herramientas del C40 en las sesiones anteriores, y también vamos a poner disponibles los enlaces de todos los documentos y herramientas que Dylan ha hablado también en esta presentación. Y ahora, como ya adelante la nota de orientación del marco común del reporte, vamos a seguir las presentaciones, y gustaría de llamar Pamela Bravo para nos compartir la experiencia de la Municipalidad de Lima. Pamela, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días con todos. Sí, estoy esperando que cargue la presentación, todavía no la puedo visualizar. Ahí está. Sí, claro. Listo. Vamos a ir al principio. Bien, bueno, gracias Fabio por la introducción. Mi nombre es Pamela Bravo, soy su gerente de recursos naturales de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Bien, vamos a hablar de Lima en la planificación de políticas y medidas de mitigación climática. En la fotografía pueden ver un espacio muy emblemático para la ciudad. Es nuestra plaza de armas del cercado de Lima, en la capital de la ciudad, donde se puede ver a la izquierda los edificios amarillos son los edificios de la municipalidad, para ponerlos un poco en contexto. El edificio de en medio es el Palacio de Gobierno, y al lado, en el lado derecho de la foto está la Catedral de Lima, ¿no? Y como ven en el entorno, la población ha ido creciendo hacia las lomas y pequeñas montañas que tenemos en la ciudad. Vamos a ir avanzando. Lima va desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 850 metros sobre el nivel del mar en promedio, para tener una idea. Y como todo nuestro país en general, el Perú, es muy variable en su fisiografía, ¿no? Y la geografía que nos acompaña es bastante rica y diversa. Concentramos aproximadamente la tercera parte de la población, más de 8 millones y medio de habitantes, de acuerdo a nuestro último censo. Como ven los datos básicos que tenemos en la lámina, tenemos una superficie de 281.926 kilómetros cuadrados. Lógicamente estamos ubicados en el desierto costero del Perú. Tenemos 43 distritos, incluyendo el cercado de Lima. Y por lo tanto, ya que estamos hablando de la parte administrativa de la ciudad, de cómo estamos organizados en municipalidades, hay 43 gobiernos locales, ¿no? Incluyendo la Municipalidad de Lima, que a la vez es provincial, y por lo tanto 43 formas distintas de organizar muchas cosas, pero vamos avanzando. Para
precisamente tener un mayor alcance sobre la organización con los distritos, nosotros los dividimos en 4 zonas, ¿no? Lima Centro, Lima Este, ¿no? Lima Norte y Lima Sur, como una especie de organización de mancomunidades con las cuales podemos trabajar directamente las acciones y los planteamientos que vamos abordando, ¿no? En este caso en materia de acción climática. Bien. Nosotros estamos desarrollando nuestro plan de acción climática para la ciudad. Somos parte del programa de asistencia técnica de C40, como Ilan ha comentado en la anterior presentación. Tenemos una City Advisor que está con nosotros en la oficina asesorándonos sobre todo el proceso para poder construir este instrumento, ¿no? Entonces acá tenemos los objetivos específicos, principales y específicos que tenemos para la generación de acciones climáticas para la ciudad, ¿no? El general es establecer las pautas para implementar acciones de mitigación y adaptación e inclusividad en la ciudad de Lima frente al cambio climático. En nuestro PAC, o Plan de Acción Climática, estamos incluyendo estos tres lineamientos, ¿no? La mitigación y la adaptación, pero también ver todo este tema con el aspecto de inclusividad inserto en todas las acciones que vayamos a desarrollar. Y los objetivos específicos, elaborar el plan de acción climática en sí mismo, que lo hacemos con el apoyo de C40, fomentar las alianzas con el sector público, privado, ONGs y otros, que de hecho trabajamos con muchas organizaciones civiles del mismo estado, porque necesitamos mucha información de la ciudad que la municipalidad en sí misma no genera o no es competente. Entonces nos apoyamos en todos estos organismos para poder completar la información que necesitamos. Y por último, promover el desarrollo de iniciativas de mitigación y adaptación e inclusividad al cambio climático en las municipalidades distritales, ¿no? Como municipalidad provincial, estamos asumiendo el rol articulador para gestionar la integración de los distritos a la ciudad y caminar todos hacia el mismo fin, ¿no? Estamos agrupando todas las acciones que los distritos también podrían o van a ir implementando. Esto es el desarrollo que vamos a tener en la presentación, rápidamente. Vamos a ir viendo punto por punto, así que bueno, vamos a empezar por el Plan de Acción Climática de Lima Metropolitana. La Municipalidad Metropolitana de Lima tenía un memorando de entendimiento del 2014 que fue ratificado durante esta gestión por nuestro alcalde, el doctor Jorge Muñoz, para continuar con las acciones y poder aterrizar algunos cambios que queríamos hacer en el memorando para hacerlo más real y efectivo, ¿no? Con lo que realmente queríamos desarrollar. Entonces esta ratificación se hizo en febrero de este año en un evento público donde también se invitaron a las municipalidades a conformar la Comisión Ambiental Metropolitana, ¿no? La Comisión Ambiental Metropolitana es un grupo multiactor de trabajo donde participan las municipalidades y también actores de la sociedad civil, la empresa privada y otros organismos. Y otros organismos. Entonces, en este grupo de trabajo tenemos un grupo técnico de cambio climático que está aportando al desarrollo del plan de acción climática. Y así también, bueno, como un evento público fue la forma también de introducirlo, ¿no? A las municipalidades para todos estar con el conocimiento y alineados hacia la misma finalidad. Este es nuestro proceso de elaboración del plan de acción climática. De hecho, esta gráfica se les debe hacer conocida de la presentación anterior de Ilan, ¿no? Actualmente nos encontramos desarrollando, ya estamos pasando a la segunda etapa con respecto al diseño de los escenarios de gases de efecto invernadero y estamos pasando ya a la línea base de mitigación. ¿Esto qué quiere decir, no? Que hay mucha información que hemos tenido en la ciudad, hay muchas cosas que se han estado avanzando en diferentes frentes que ya los vamos a ir conversando, pero no tenemos mucha cuantificación de cuánto realmente ha significado cada una de estas acciones. Entonces estamos apostando también por empezar a establecer indicadores y comenzar a medir, ¿no? A cuantificar todas estas.
¿no? Tenemos previsto que el plan de acción climática se desarrolle hasta septiembre del 2020, donde ya deberíamos tener el producto completo, ¿no? Entonces, el punto 2, como una acción importante para la ciudad en la materia, es el programa de arborización urbana, ¿no? Se están desarrollando varios instrumentos, como por ejemplo una guía de recomendación de especies que estamos revisando y analizando con el acompañamiento de las autoridades competentes, como el Servicio Forestal de, de fauna silvestre, el CERFOR, y otras entidades que nos están apoyando, ¿no? Durante este año se han plantado alrededor de 100.000 árboles en diversos distritos, pero se tiene pensado plantar más de 2 millones, ¿no? No solamente por el hecho de plantar, claro, sino que lo que está haciendo el Servicio de Parques de Lima, que es quien está entregando los plantones para poder instalarlos en los distritos de la ciudad, es establecer convenios con las ciudades para que se asegure el mantenimiento y el riego de las especies con la supervisión debida por nuestra parte, ¿no? Entonces se está optando por especies resistentes, por especies más resistentes, de rápido crecimiento y de bajo consumo de agua, ¿no? La idea es ir desplazando, digamos, el uso, por ejemplo, de césped, que se usa muy comúnmente por un tema ornamental en los parques de la ciudad, por otras especies de plantas xerófilas o de menor consumo, para ser más eficientes, ¿no? En este punto también cabe mencionar que la mayor parte de las áreas verdes de la ciudad actualmente se siguen regando con agua potable. También estamos trabajando para desarrollar un instrumento que haga los lineamientos para la implementación de plantas de tratamiento de agua residual, ¿no? Esperamos tener el apoyo de SEDAPAL para poder aterrizar correctamente la propuesta, ¿no? SEDAPAL es nuestro servicio de abastecimiento de agua potable en Lima. 3, sobre la implementación de ciclovías, ¿no? En la parte superior izquierda de la gráfica, pues van a poder visualizar lo que son las ciclovías hoy, ¿no? Tenemos una infraestructura de 204 kilómetros de ciclovías en toda la ciudad, pero como ven es una infraestructura que está fragmentada, no conecta, está incompleta o no está en las mejores condiciones. Lo que se está trabajando con el Banco Mundial es un proyecto para que al 2035 tengamos lo que tenemos en la gráfica inferior derecha, para alcanzar 1.000 kilómetros de ciclovías en toda la ciudad y se puedan hacer las conexiones respectivas para mejorar la efectividad del uso de estas vías como un medio de transporte sostenible, ¿no? Actualmente el transporte genera el 40% aproximadamente de las emisiones que tenemos en la ciudad. Así que estamos apostando por implementar más y más medidas de transporte sostenible, no solamente en el tema de ciclovías, sino ir migrando progresivamente al tema de vehículos eléctricos en transporte público principalmente, ¿no? Perdón, no pasa, acá está, listo. Sobre la peatonalización, que también es una medida con la que se está reduciendo el tránsito, ¿no? La fotografía que ven a la izquierda es de una acción que se ha implementado en el cercado de Lima, en varias calles del distrito, en el cual se ha limitado, se ha reducido un carril en varias de estas arterias, y se ha marcado el límite de velocidad a 30 kilómetros por hora. Esto le ha dado más facilidad a los peatones para poder circular. El centro histórico es un sitio muy turístico también, así que permite una caminata mucho mejor por el distrito. Cabe mencionar que en el centro histórico la mayor parte de las veredas son muy, muy angostas. Como es patrimonio de la humanidad, nuestro Ministerio de Cultura lo protege a tal punto que todavía no hemos podido hacer varias modificaciones que se están trabajando con ellos para ver cómo podemos implementarlas, pero por lo pronto lo que hemos hecho es reducirle un carril con obstáculos, como ven en la gráfica, con macetas y conos de seguridad, para poder darle más prioridad
al peatón, ¿no? Cuando hemos hecho las consultas de satisfacción en la población, la mayor parte está muy de acuerdo con esta medida. Eh, y eso también facilita de que la gente no esté bajándose de las veredas, que era una acción muy habitual en el cercado, para poder avanzar, ¿no? Exponiendo su vida inclusive, ¿no? Entonces esto también se ha mejorado. Tenemos proyectos para hacer la ampliación de veredas hasta 3 metros. Eso también es importante, se está coordinando con el Ministerio de Cultura, como les estábamos comentando, ¿no? Y bueno, los beneficios que estamos obteniendo a la fecha, que como también les he comentado tenemos que cuantificar, es la mitigación de los niveles de ruido, la reducción de los gases contaminantes, dar mayor seguridad al peatón, ¿no? Y por último, y no menos importante, contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en general, ¿no? ¿Está? La Municipalidad de Lima tiene un programa especial de transporte no motorizado, que tiene varias iniciativas, ¿no? Tenemos los programas Alcohol en Bici, a la Universidad en Bici, y últimamente, bueno, a Turistear en Bici, al trabajo en bici también. Y con estas iniciativas se está tratando de introducir en los estudiantes, en la ciudadanía en general, la importancia del uso de la movilidad sostenible y cómo pueden aprovecharla para sus viajes en desplazamientos cortos o de intermodalidad. Se están haciendo algunas mejoras también en lo que es nuestro servicio del metropolitano. El metropolitano es un servicio parecido al que se comentó anteriormente en Colombia, nuestro BTR, se podría decir, en el cual se está previendo instalar algunos paraderos de bicicleta con la seguridad necesaria para poder hacer intermodalidad. Pico y placa es una iniciativa, bueno, que se ha practicado implementar en varias ciudades del mundo que en las últimas semanas hemos incorporado en Lima, no en todas las avenidas, sino en algunas principales, como la Panamericana Sur o la Vía Expresa, que son avenidas importantes sí, de la ciudad, donde normalmente no se podía transitar con toda la fluidez, ¿no? Con esta medida se está beneficiando a las mayorías, se beneficia el transporte público, se beneficia el ciudadano en general, ¿no? Y se está desincentivando el uso del vehículo particular como medio de transporte, ¿no? Yo particularmente uso bicicleta, uso auto, ¿no? De vez en cuando vengo al trabajo también con auto, y la diferencia del tiempo que uno se demora en llegar al centro de Lima, que normalmente un taxi cualquiera de la calle no quieren venir al centro por lo difícil que es ingresar por el tráfico pesado, el tránsito intenso que hay, ¿no? Se ha reducido por lo menos entre 15 y 20 minutos los trayectos, ¿no? Así que por lo pronto vamos viendo resultados positivos. Hace unos días, a partir de este lunes, se implementó la medida también para transporte de carga pesada. Esto es algo que hay que ir midiendo, ninguna norma es perfectible, ¿no? Así que tenemos que ir midiéndola, ir modificándola de acuerdo a sea necesario, hasta obtener lo más óptimo para la ciudad, ¿no? Como institución, estamos implementando medidas de coeficiencia. En estos meses, desde enero, lo que hemos hecho es implementar nuestro comité de coeficiencia, hemos emitido nuestra directiva de coeficiencia para reducir nuestros consumos y ser más responsables con el uso de los recursos de la municipalidad, ¿no? Actualmente estamos trabajando nuestro plan de coeficiencia, en el cual esperamos al 2021 haber incorporado algunas medidas, como por ejemplo en materia de energías renovables, por lo menos para nuestro Palacio Municipal. Somos muy optimistas de poder alcanzar estas metas, así que bueno, en cuanto tengamos nuestro plan de coeficiencia también vamos a estar contentos de poder compartírselos, ¿no? Bien.
Bien, sobre la modernización progresiva de la gestión de residuos sólidos. Los residuos sólidos representan aproximadamente el 20% de las emisiones que generamos en la ciudad, por lo menos de acuerdo a los estudios que tenemos in-house en la municipalidad. En esta materia hay mucho que hacer. Como les comentaba al principio, Lima tiene en total 43 distritos y por lo tanto, de acuerdo a nuestra normativa, tenemos 43 formas diferentes de gestionar los residuos sólidos, ¿no? Cada municipalidad es independiente en decidir cómo lo va a trabajar, cuál va a ser su forma de contratación o su forma de gestión de los residuos, ¿no? Nosotros como Municipalidad Metropolitana estamos trabajando actualmente con el DIP, con 3GI, que son ambas organizaciones internacionales, y no está ahí, pero también con la Embajada Holandesa, para desarrollar nuestro futuro proyecto de modernización, ¿no? De residuos sólidos. En este avanzar hemos visto varias opciones en el mercado internacional, sobre todo porque lo que queremos es innovar en la región en esta materia. Vamos avanzando, vamos revisando, realmente estamos muy complacidos del conocimiento y de la información que podemos obtener de las redes que nos ofrece C40 para participar, porque estamos compartiendo información interesante que va a alimentar este futuro proyecto para mejorar la gestión de los residuos sólidos, ¿no? Como Lima, como cercado de Lima, generamos aproximadamente 700 toneladas por día, de lo cual el 52% de lo que generamos son residuos orgánicos. Así que nos estamos enfocando primero en la reducción de todos los residuos, pero principalmente abordando lo que son los residuos orgánicos y evaluar sus posibles subproductos y valorización que puedan ser más eficientes en los rellenos sanitarios y la ciudad, ¿no? Para esto también tenemos el programa Recicla Lima. Tenemos el programa Recicla Lima, que es el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos de la municipalidad, que también se encarga de la formalización de recicladores en el cercado de Lima. Y tenemos algunas experiencias muy valiosas y muy importantes con este programa. Los programas de segregación en la fuente, al igual que les comentaba en materia de residuos sólidos generales, son independientes de cada municipalidad. En este caso, Recicla Lima funciona en el cercado de Lima y tiene una planta de compostaje, la primera planta de compostaje en un colegio del distrito, ¿no? En un espacio de aproximadamente 400 metros cuadrados, donde estamos llevando los residuos orgánicos de distintas fuentes generadoras, principalmente mercados. Y hace 2 días, el día martes, para ser precisos, se lanzó un proyecto con la Universidad Mayor de San Marcos también para generar compostaje y posibilidades de investigación para los estudiantes de dicha casa de estudios, ¿no? Entonces ahí también pueden ver algunos datos de lo que se ha generado a la fecha, ¿no? Más de 6 toneladas de compost, 1,5 de humus. Se está trabajando con esto el tema de biohuertos escolares. La verdad que es muy, muy interesante. Por supuesto que pensamos en hacer esto a una escala mucho mayor, ¿no? Para poder generar mayores iniciativas también en los distritos y poder aportar en lo posible en los distritos, ¿no? Y bueno, eso es un resumen en realidad de todo lo que hacemos en el día a día. Todas las acciones que vamos generando están sumando para nuestro plan de acción climática y los programas de C40 nos están aportando mucho para la mejora de todo este desarrollo, ¿no? Bueno, gracias. Quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias por la presentación, Pamela. Y ahora pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Hemos tenido dos preguntas. Laura González ha preguntado, eh, ¿cuáles, cuáles han sido los principales desafíos para la planificación de las políticas climáticas? Creo que esta es una pregunta abierta y siguiendo la misma orden de las presentaciones, gustaría de llamar a Silvia Rivas para empezar comentando la pregunta. Silvia, ¿tiene algún comentario? Sí, bueno, entiendo que la pregunta es muy general, pero hace referencia al Pacto Global, a lo que es la acción climática dentro de esta iniciativa. Entiendo que, de todas formas, el problema
principal ha sido siempre que se comentaba Ilan también, que muchas veces el factor medioambiental no se ha tenido en cuenta como algo primordial y no se ha creído que las ciudades tenían la posibilidad de realmente hacer el cambio. Entonces, yo creo que barreras que ha tenido la acción climática ha sido, primero, convencer a la estructura política de que había que implementar algo. Vamos, en un país bien cercano que ni siquiera cree en el cambio climático. Segundo, las barreras sociales, digamos, integrar a toda la población en el cambio climático y que fuera algo bottom-up, o sea, que fuera algo desde la ciudadanía. Y tercero ya, pues son lo que es todo esto sería para cuestión ideológica, digamos, y para cuestión de implementación, pues las grandes barreras son siempre principalmente dos, que son las barreras económicas y las barreras técnicas. Para implementar acciones efectivas es necesario tener la capacitación técnica necesaria y segundo, el soporte económico. Aunque hay muchas acciones que no necesitan de tanta financiación, digamos, pero claro, sin un aporte económico, un respaldo, pues es imposible. Entonces yo, en cuanto a esas barreras, haría un poco esta diferenciación, ¿no? Ideológica y material, ¿no? Con respecto al rendimiento climático en general y en específico el impacto global. Perfecto, gracias Silvia. Ilan, ¿gustaría comentar la pregunta? Hola, sí, es una pregunta súper importante. Yo estaba mencionando informes y estábamos hablando, al mismo tiempo estaba mirando, tenemos un informe que son barreras para la acción climática, que esto ya tiene como 2, 3 años, que hablamos con las ciudades para entender cuáles son las barreras y a partir de este documento eh, cambiamos o adaptamos todos los programas de apoyo. Entonces es un informe interesante. Entre los desafíos se mencionan algunos que creo que ustedes pueden tal vez identificarse, que son problemas de gobernanza, porque cambio climático, si ponemos en una caja con un grupo responsable, es muy difícil que salga proyectos grandes porque hay que involucrar varios diferentes sectores y muchas veces las ciudades tienen una cierta dificultad de trabajar de manera muy transversal. El segundo es el convencimiento de la población de que cambio climático es algo inmediato y que se relaciona de manera muy clara a sus vidas. Entonces, por eso también hay que trabajar nosotros trabajamos muchísimo con la parte de beneficios y de tratar de entender que un proyecto, muchas veces no debemos salientar cuántos gases que reducimos, sino los empleos, la calidad del aire, los beneficios de salud. Un tercero, por supuesto, también es financiamiento, porque hay un problema que las ciudades están responsables por una gran parte de los retos, pero no tienen acceso proporcional a líneas de financiamiento para solucionar estos mismos problemas. Entonces, esto es un problema más complejo que también estamos buscando apoyar con diseños de modelos de negocios nuevos o las alianzas público-privadas, porque realmente hay una barrera muy clara de acceso a líneas de financiamiento. Entonces, hay algunos otros que también invito a todos a mirar, pero yo mencionaría estos. Perfecto, Ilan, gracias. Y si puedes compartir el enlace de este documento también, Ahora, quedaríamos muy agradecidos. Gracias. Y Pamela, gustaría comentar la pregunta. Solo para aclarar, hay más dos preguntas de Laura y Mabel. Y ambas las dos preguntas son direccionadas a Pamela también. Y si quieres, puede comentar las dos preguntas también enseguida. Ya, ok. Bueno, sobre la primera pregunta, a ver, acá la tengo. Como ciudad, como municipalidad, considero que nuestro principal desafío ha sido el obtener información de calidad, actualizada y ordenada para poder desarrollar las estrategias.
¿no? Todo ese proceso nos ha tomado aproximadamente 7 meses y un poco más, y seguimos recopilando información, porque toda esta información en nuestro caso, como les comentaba, la generan diferentes entidades, ¿no? Diferentes entidades, hemos ido conversando una por una, explicándoles de qué se trata y por qué necesitamos tener la data para que nos puedan facilitar la información que necesitamos, ¿no? Ese ha sido un trabajo también de sensibilización, de concientización a funcionarios públicos, ¿no? A diferentes entidades para poder incorporar el tema y poder entendernos, digamos, cuando hablamos de cambio climático. Y el otro asunto también es al interno de la municipalidad formamos dos grupos de trabajo, un grupo al que le hemos denominado el grupo político, y otro grupo que le hemos denominado el grupo técnico. Entonces, en el grupo político participan funcionarios de más alto nivel y en el grupo técnico participan los profesionales que son los que van a aterrizar en el día a día la propuesta, ¿no? En ambos grupos, la primera parte del trabajo, al igual que en el comentario anterior, ha sido primero sensibilizar y concientizar sobre qué es el cambio climático, cuáles son las acciones climáticas, qué es lo que vamos a buscar con el plan de acción climático para poder, para una vez ya entendiéndonos, poder canalizar de la mejor manera y la manera correcta la información que nos brindan y la información también que van aterrizando hacia las propuestas, ¿no? Veo aquí ya ese es el comentario por la primera pregunta, porque realmente en nuestro caso, por lo menos en el caso de Lima Metropolitana, a nivel político, porque la decisión política es muy importante en todo gobierno local, hay una condición política inherente en las municipalidades, no hemos tenido problemas o no ha sido realmente un desafío porque nuestras autoridades, nuestro alcalde está comprometido con el tema y al contrario nos alienta a seguir desarrollándolo. Así que no es precisamente ese nuestro principal desafío como si tal vez podría ser en otras realidades. La siguiente pregunta que veo aquí dice Laura González, y en la experiencia de Lima, ¿cuáles son las áreas de la municipalidad indispensables para la creación e implementación de la comisión? Bueno, supongo que se refiere a la Comisión Ambiental Metropolitana, que les comenté en algún punto de la presentación. En la comisión participan diferentes áreas de la misma municipalidad, pero con mayor importancia, digamos, o mayor participación, se podría decir, porque todas aportan de alguna manera. Entendemos que las acciones climáticas son transversales a todos los despachos que maneja una municipalidad. Son la Gerencia de Transporte Urbano, la Gerencia de Desarrollo Urbano, nosotros tenemos un Instituto Metropolitano de Planificación, tenemos un organismo descentralizado público que se llama ProTransporte, y el Servicio de Parques de Lima. Perdón, sí. La Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres, sí, claro que sí. Sí, bueno, son las principales, ¿no? Además de las gerencias, digamos, los órganos de apoyo, que siempre son nuestras gerencias de planificación, presupuesto, y todo lo que tiene que ver con la parte logística, ¿no? Y financiera. Bien. Después dice Mabel Chambulero, perdón, ojalá lo haya pronunciado bien. Dice, ¿qué incentivos han tomado medidas para favorecer o alentar a los ciudadanos a cambiar el auto particular por la bicicleta o el transporte público? En Lima algo que nos hemos dado cuenta es que ciclistas hay muchos ciclistas urbanos que van a su trabajo o hacen sus actividades diarias en bici. Una de las medidas que hemos tomado para poder favorecer a este grupo de la población es precisamente incrementar la implementación de ciclovías, darles la accesibilidad y procurar su seguridad en las vías, ¿no? Esa es una forma. Además, tenemos una normativa de rango nacional que indica, bueno, es la ley, si no me equivoco, la 3140, que indica que por cada 30 días por ir al trabajo en bicicleta
tienen derecho a un día libre, remunerado, por supuesto. Entonces, por ejemplo, eso es algo que se practica en la municipalidad y que es de obligatorio cumplimiento en las entidades del Estado, ¿no? Esas son las medidas principales, ¿no? Entre otras como actividades o activaciones ya un poco más puntuales de promoción. No veo más preguntas, no veo más preguntas, Sí, creo pero que bueno, fueron estas las preguntas. sí, ¿no? Entonces, en todo, Paula, perdón, muchísimas perdón, gracias. Fabio, te interrumpí. No, no, sí, sí, puedes seguir. Y bueno, nada, quería agradecer ¿Hay más comentarios? a los invitados, al Ah, sí, pacto, claro. también nos han estado capacitando para en materia de adaptación, hemos ido a varios de los talleres y estamos muy agradecidos. La verdad que el equipo técnico que hemos conformado en la Municipalidad de Lima, que anteriormente tenían poco personal, actualmente está más fuerte, ¿no? En lo que es todo este tema, gracias a las capacitaciones, que es muy importante. En el país no hay muchos lugares donde los técnicos de las municipalidades puedan capacitarse en la materia, así que es un aporte súper interesante e importante, ¿no? Y bueno, saludos a Liliana, que está por ahí. Gracias, Liliana. Adiós. Perfecto. Muchísimas gracias, Pamela. Y bueno, llegamos al final de esta sesión. Fue una sesión muy interesante, con preguntas muy buenas, presentaciones muy buenas también, interesantísimas y muy importantes también. Y ahora solamente pasar algunas informaciones. Aquí, a la izquierda, si ustedes han reparado, hay todos los temas que vamos a discutir. Y recuerden que estamos en el tema 7 y solo quedan más 3 sesiones hasta el final de esta serie. Entonces, si hay más preguntas y dudas, pueden enviarlas a este correo que está aquí, el primer correo. Y aquí también tenemos las informaciones de contacto del pacto, del Rapidez del pacto, perdón. Este correo, si tiene alguna duda respecto a las etapas del pacto, si tiene necesidad de ayuda, puede entrar en contacto con nosotros, que quedamos muy contentos en ayudar a las ciudades que son firmantes del pacto, con cualquier que sea la duda o dificultad. Y aquí las suscripciones para las sesiones en portugués en este enlace abajo y para las sesiones en español. Y recuerden también que las sesiones en portugués y en español son, a pesar de que tienen el mismo tema, las sesiones son diferentes, entonces puede ser que haya una diferencia de materiales y de presentaciones, pero todas están muy buenas y lo digo con propiedad porque estuve acompañando todas las sesiones y estamos haciendo material de mucha relevancia para las ciudades firmantes del pacto, para que se puedan capacitar en las etapas junto al pacto. Entonces, los sitios web del pacto, para aquellos que aún no conocen, les invito a que puedan acceder, que tiene muchos materiales muy interesantes también, y el sitio del Programa Internacional de Cooperación Urbana, el UCLAC, que implementa el pacto en la América Latina y el Caribe. También tiene muchos materiales muy ricos, muy interesantes respecto a las ciudades y al desarrollo sostenible y otros temas más. Y para finalizar, para aquellos que aún no nos siguen en las redes sociales, les invito también a seguir, a curtir el Facebook del Pacto y seguir nuestro perfil en Twitter y también aquellos del Programa Internacional de Cooperación Urbana, que son el Facebook, el Twitter, el Instagram y también nuestro canal del YouTube. Aquí todas las grabaciones de estas sesiones están en el canal del YouTube, pero también están en nuestro sitio web, la página del pacto, junto a las presentaciones y los materiales que hemos presentado durante las sesiones. Entonces llegamos al final de esta sesión y quisiera agradecer especialmente a nuestros invitados. Muchas gracias Silvia, muchas gracias Pamela y muchas gracias Sila también que tuvo que salir un poco más temprano.
Y también muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros en más una sesión y queden atentos y hasta la próxima sesión. Muchas gracias a todas y todos.